Bien, esta sesión de la Academia CEDE la voy a hacer yo. Mi nombre es Esteban Vázquez Cano. Yo he colaborado y sigo colaborando con la Academia CEDE hace ya muchos años y he pasado por diferentes fases en la preparación de opositores, tanto en mi especialidad, lengua castellana y literatura, como últimamente, ya en los últimos años, dedicado exclusivamente a la programación, unidad didáctica y situaciones de aprendizaje. En la actualidad soy profesor titular de universidad, pero fui número uno de oposición en secundaria y he pasado por todos los puestos: jefe de departamento, jefe de estudio, secretario, director, inspector y presidente de tribunal de oposiciones. Bien, un poco para que entendáis quién da la charla y podáis también aprovechar pues al ponente en todas las dudas que tengáis al final, no solo al final, sino durante el proceso de esta charla informativa. Bien, no es una clase y una ponencia exhaustiva, va a ser lo más clara posible de los aspectos fundamentales con los que CEDE prepara y cómo también es el sistema de acceso a las oposiciones de profesorado, cómo están los baremos, cómo están las pruebas, qué es lo que se hace en la academia, qué es lo que podéis hacer vosotros para iniciaros en la preparación y para garantizar de alguna manera que la preparación es buena. Y luego ya sabemos que el sistema de acceso y de la oposición es muy variable, depende del tribunal y depende de otros muchos factores, no solo el personal. Bien, en esta hora que vamos a estar más o menos, vamos a ver pues 4 puntos que se van a entremezclar. Se va a entremezclar cuando hablemos de pruebas y cómo se preparan y cómo lo prepara CEDE y cómo lo podéis preparar vosotros. Pero los 4 puntos fundamentales son las expectativas que hay. Hay un alto número de plazas. Ahora vamos a ver lo que va publicado por comunidades. ¿Cómo será el acceso en 2025? Ya sabéis que el tema de estabilización se ha parado un poco y algunas comunidades todavía seguirán, pero nosotros vamos a explicar, nos vamos a centrar en el acceso normal de oposición en el sentido de plazas que se convocan por reposición. Vamos a dar recomendaciones para, después de que expliquemos las fases, las pruebas y los criterios, vamos a dar recomendaciones para la preparación. Ya sabéis que una academia, un preparador o cualquier sistema que vayáis a utilizar siempre va a ser complementario de otros muchos. Es decir, nadie prepara una oposición solo con una fuente de información y nadie va a querer, y si lo quiere se va a equivocar, que le den enlatado todo y con eso lo puede hacer él o ella. Vais a tener que operar de alguna manera en muchas fases desde una perspectiva personal y utilizando también otras fuentes si queréis de verdad preparar bien la oposición. Luego hay muchas variables en las que entra la suerte, los temas que te has estudiado, el práctico que te ha entrado y el tribunal en el que has caído, es decir, muchas variables que no controlas. Y aquí nos vamos a centrar principalmente en las variables que podéis controlar. Bien, las variables que puede controlar una academia y las variables que vosotros como opositores y opositoras tenéis que controlar también y saber que es así. Y a partir de vuestra preparación, de vuestros tiempos y de vuestro dedicación, pues entran también, hay un conjunto de situaciones pues que harán que vayas mejor o peor preparado y luego el componente suerte. Bien, y por último, pues un poco también cómo prepara CEDE las diferentes fases de la oposición. De esta manera haré como sois muchos, insisto, y no puedo parar, se alarga mucho si vais preguntando en cada parte. Así que yo recomendaría que apuntarais todas las dudas y luego vamos a dejar un tiempo para que podáis intervenir, preguntar y aclarar todo aquello que os haya suscitado la presentación. Pero igual que si hay alguno que ha seguido otros años las clases que doy de programación, siempre las agrupo en bloques y abro turno de preguntas, pero esta vez no, porque, insisto, sois muchos y tenemos un tiempo limitado para orientar, presentar y que luego podáis hacer esas preguntas. Bien, expectativas de plazas altas. Ya veis ahí en la presentación va a quedar grabada y la vais a poder ver posteriormente, pero hay ya comunidades que van sacando su oferta de empleo público y pues Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, veis ahí, menos Extremadura que se espera convocatoria, pues que hay un número alto de plazas en casi todas las comunidades autónomas.
y se espera que en las próximas convocatorias también siga estando así por el número de jubilaciones tan alto que va a haber en los próximos años. Y en los próximos años va a haber un porcentaje de profesores bastante alto que se van a jubilar y esas plazas de reposición se van a tener que convocar. Entonces, esto genera expectativas en el sentido de que la oposición siempre es delicada, si entras como interino, si estás como interino, si no estás, pero tener un número alto de plazas te garantiza de alguna manera que el trabajo que vayas a hacer durante un tiempo lo puedas seguir explotando si no hay suerte con la plaza y puedas tener un trabajo hecho previo que te va a servir para que en una segunda convocatoria no tengas que empezar de cero, que eso es uno de los aspectos más delicados a la hora de preparar oposiciones, el tiempo que se invierte y por lo tanto si hay expectativas o no expectativas de tener un número de plazas considerable. Bien, esto lo podéis ver también en la página de CEDE, podéis ver en esa que tenéis ahí en pantalla, podéis ver el número de plazas de otros años para que veáis la evolución y se van a ir publicando, evidentemente, según se vaya aprobando la oferta de empleo público y se especifiquen las plazas por especialidad, pues CEDE tendrá en la página esa actualización constante. Además de que tenéis para descarga, veis ahí estabilización y reposición, pues tenéis también las pruebas que se han hecho, que vamos a hablar de ello, pero es muy importante tener un repositorio en el que poder consultar temas que han caído por sorteo. Eso simplemente te da una perspectiva de nada, es decir, ya sabéis que son 3 bolas y, bueno, 2, 3, depende del número de temas, pero en los ejercicios prácticos sí es muy útil tener un banco de ejercicios prácticos de oposiciones. Y en esto sí que cambia bastante de una comunidad a otra. Por lo tanto, dependiendo de vuestros intereses en la comunidad en la que estéis, deberíais descargar los últimos ejercicios prácticos que han caído en la oposición, porque será un elemento clave, como vamos a ver en esta, y sabréis, un elemento clave de las pruebas de oposición será el ejercicio práctico. Todos son importantes, pero el ejercicio práctico es muy discriminatorio y evidentemente un buen ejercicio práctico pues te garantiza casi a nada que haya caído un tema que dominas un poco que pases esa primera fase de oposición, que es la más delicada también. Luego da mucha rabia no aprobar la oposición por una programación, unidad didáctica y situación de aprendizaje, independientemente de lo que se defienda y de lo que pidan en la comunidad, da mucha rabia no tenerlo. Ahora vamos, a medida que vayamos avanzando un poquito, dando algunas pautas de cómo empezar a preparar la oposición y si la tenéis ya avanzada porque tenéis temas, porque tenéis ejercicios prácticos, porque habéis hecho programaciones, cómo encajarlo todo para que el tiempo no se os coma y lo que pasa siempre, el que está trabajando no tiene tiempo y el que no está trabajando pues muchas veces no se organiza de la forma que tiene que organizarse y recurre a hacer cosas a última hora y eso siempre sale regular. Bien, ¿cómo es el sistema de acceso a las convocatorias que va a haber a partir del 2025? Insisto, nos vamos a centrar en el concurso oposición. No vamos a hablar en esta porque no da tiempo a plazas de estabilización porque ya van a salir menos. Nos vamos a centrar en las plazas de reposición y de nueva creación, es decir, que son la oposición que ha habido hasta esa transitoria que hubo de estabilización de funcionarios interinos principalmente. Bien, la fase de oposición y la fase de concurso pues tienen 2 tercios y 1 tercio. La fase de oposición son 2 tercios, las pruebas son eliminatorias. Una primera prueba está compuesta por la prueba práctica, el ejercicio práctico y el desarrollo de un tema que dependiendo el número de temas que tenéis en el temario, pues hasta 25 eliges 2, entre 26 y 50 a elegir entre 3 y más de 50 a elegir entre 4 temas. ¿Bien? Luego vamos a hablar, insisto, de cada una de las pruebas, pero siempre uno pregunta ¿y cuántos temas llevo y cuántos no? Y esto al final es, yo cuando preparé oposiciones llevé muchos, ahora cada vez se llevan menos. Yo en lengua tenía 72, creo que siguen siendo los mismos, uno más, uno arriba o abajo, y yo preparé 60, son muchos. Antes sacaban 2 bolas, ahora se sacan 4 bolas, por lo tanto uno puede llevar 30 temas, 35 temas y saber que si no salen las 4 bolas, ya sabéis, hay calculadoras para saber qué porcentaje tienes dependiendo de los temas que has estudiado de que te salga una de esas bolas, pero eso es un tema ya que es variable personal, qué tiempo tengo y cómo los preparo. Luego vamos a ver que cuántos puedes llevar
y cuántos puedes llevar bien, que es otra historia diferente. Y la prueba práctica, que es muy discriminante, ¿bien? Y que esa sí que la academia, y ahí cuando alguien me pregunta, oye, necesito una preparación, ¿qué me recomiendas? ¿Una academia, un preparador? ¿Lo hago por mi cuenta? ¿Qué es lo que hago? Digo, pues depende mucho si empiezas a preparar la oposición de cero, si ya eres interino y sabes cómo va, si has estado en otras academias y tienes información y documentación, si has estado con preparadores que te han dado un banco y te han preparado. Entonces, la prueba práctica es la que más hay que preparar en esta parte, evidentemente con el estudio de los temas. El estudio de los temas es una variable que sí depende de ti, que tú puedes estudiar el tema bien, pero el ejercicio práctico hay que practicarlo y entran muchas variables como prueba práctica de que te caiga pues un texto, un ejercicio, un supuesto más complicado o menos complicado. Y ahí sí la academia te va a ayudar en el sentido de que te va a tener un banco de pruebas, la solución, la consulta, te va a llevar a las partes más complicadas de los ejercicios prácticos, no te va a poner ejercicios prácticos para que tú veas que los haces bien, sino te va a poner en situación de que hagas ejercicios prácticos que te sirvan para reflexionar, debatir y afrontarlos de una manera que puedas tener éxito en la oposición. Y el tema, luego veremos también un poco algunas pautas para preparar temas con el apoyo de la academia, con el apoyo tuyo, con la inteligencia artificial y con todas las fuentes que quieras consultar. Y luego tenemos la segunda prueba, la defensa de la programación, la defensa y preparación y exposición de una unidad didáctica, situación de aprendizaje, unidad de programación, tal y como la convocatoria de la comunidad autónoma haya denominado y haya enfocado el desarrollo de esa parte B, que es un poco la que tiene un poco más de controversia, porque hay comunidades que solo piden situaciones de aprendizaje, otras que integran las situaciones de aprendizaje en las unidades didácticas, unas que las llaman como Asturias unidad de programación, pues ahí hay una variabilidad que también afrontamos en la academia, esa la llevo yo principalmente y ahí tenemos experiencia suficiente para dar pautas de creación, de desarrollo, de defensa, preguntas, etcétera. Y luego tenemos la fase de concurso, que es un tercio, con un baremo máximo de 10 puntos, que se ha retocado con respecto a las pasadas convocatorias, que había 7 puntos máximos de experiencia previa, ahora hay 5, con un máximo de 5 años, formación académica otros 5 puntos y otros méritos 2 puntos. Este es el sistema que mientras no haya modificación del Real Decreto de Acceso a la Función Pública, que ya tiene muchos años, 2007, y que el Gobierno viene intentando modificar, pero no creo que en esta legislatura, con la situación política que haya, se vaya a abordar un cambio profundo del acceso a la función pública, cambiando pruebas, cambiando temarios, cambiando... Va a estar complicado. Por lo tanto, estas próximas convocatorias tienen visos, al menos las dos próximas, de que no vaya a haber un cambio sustancial. Pero bueno, nos podemos llevar una sorpresa siempre. Bien, ¿cómo son las pruebas de acceso a las distintas especialidades? Ya aquí estáis de todas las especialidades y eso conlleva que evidentemente es muy heterogéneo y no podemos dar pautas de cómo es cada ejercicio práctico. Vamos a poner algún ejemplo, en este caso lo voy a poner en mi especialidad y evidentemente os he dicho que tenéis en CEDE, en la página web, los ejercicios prácticos de otras convocatorias para que veáis cómo son en cada una de las comunidades y también que consultéis, también está en CEDE, en las últimas convocatorias de oposiciones, donde viene la descripción detallada de cómo es el ejercicio práctico y los criterios de valoración de esas partes, incluido el ejercicio práctico, también el tema programación y unidad, que hace unos años no estaban y los opositores iban a ciegas y ahora tenemos criterios de corrección. Algunas comunidades mucho más concretos, rúbricas, listas de cotejo, otras un poco más de aquella manera. Si vais a Galicia, pues vais a tener muy detallado todo. Si vais a Madrid, bastante detallado, pero a lo mejor vais a otra comunidad y tenéis 4 criterios. Entonces, lo que hacemos también y para lo que sirve el cotejo es muchas veces ver cómo se afrontan pruebas más generales como programación y unidad en diferentes comunidades y además de tener rúbricas que reflejen lo que tu comunidad te va a pedir, también puedes y debes tener una programación, una unidad, una situación lo más completa posible para que eso esté mejor de lo que aparentemente la rúbrica dice, que nunca son exhaustivas. Bien, primera prueba, hemos dicho que son la prueba práctica y os he colocado otra vez el enlace donde podéis ver la descarga
de esas pruebas prácticas dependiendo vuestra especialidad, filosofía, lengua, matemáticas, la que sea. Bien. Insisto que esto varía mucho dependiendo de la comunidad. No todas las pruebas prácticas son iguales en todas las comunidades y que normalmente piden 2,5 puntos para superar esta prueba. Os he puesto el ejemplo de Madrid en reposición 2023, última convocatoria. Pues en lengua castellana tenemos 3 textos, ¿bien? Y hay una serie de preguntas relacionadas con los 3 textos, tipo comentario de texto, reflexión sobre textos, preguntas más concretas de análisis métrico, etcétera. No voy a entrar en cosas muy específicas de lengua, pero hay que consultar, hay que descargar las pruebas prácticas de la comunidad a la que vamos a ir de forma histórica y ver qué es lo que se está solicitando. Y la academia aquí, insisto, academia o preparador. Lo bueno que tienen las academias es que muchas veces son más exhaustivas que un preparador porque tienen todas las pruebas, las tienen resueltas, las tienen en formato también digital y muchas veces los preparadores no tienen toda esa información de forma histórica. En las academias, y en este caso CEDE, pues lo tiene y os va a apoyar bastante en el sentido de tener un referente de banco de ejercicios prácticos para practicar y resolver y sobre todo corregir y debatir las soluciones. Y otra cosa muy importante, y como os he explicado, es cómo están los criterios de corrección de estas pruebas. Esto muchas comunidades ya lo tienen que publicar, pero algunas, insisto, lo hacen de una manera más detallada y otras menos detallada. Si veis aquí Madrid, pues los criterios de calificación de la primera parte que pone, sitúa el texto, atribuye justificadamente el texto, identifica y explica y justifica los temas, identifica y explica de forma razonada, es decir, te aparecen las dimensiones e ítems que el tribunal va a tomar en consideración en los indicadores de evaluación. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si tienes una nota que está rozando el 5 y tú reclamas y puedes certificar de alguna manera que te objetiven con la rúbrica la nota que has obtenido y tú tienes negro sobre blanco porque el ejercicio práctico está escrito, tú tienes uno de los indicadores y no has valorado de forma rigurosa o se lo han saltado, pasan muchas cosas y muchas reclamaciones, igual que muchas no se estiman, otras sí se estiman. La rúbrica es muy importante, tenerla en consideración, hacer los ejercicios prácticos teniendo en cuenta la lista de cotejo mínima que el tribunal te va a pedir y eso hay que tenerlo delante y hay que practicar los ejercicios prácticos con esa rúbrica, insisto, o lista de cotejo para que no nos saltemos ningún punto de esa evaluación que nos van a hacer por indicadores. Antes esto no existía, la gente reclamaba y el Tribunal de Justicia decía que el tribunal tenía suficiente conocimiento técnico y teórico para responder a esa nota con la simple asistencia al tribunal y observación. Y el Tribunal Constitucional dijo que todos los procesos de acceso a la función pública deberían estar objetivados con una rúbrica a la que el opositor o opositora tiene derecho a conocer previamente antes del examen y a reclamar no solo la tuya, sino todas aquellas personas que estuvieran involucradas en el proceso. Por lo tanto, tú podrías, no es el caso, pero digo, ¿cómo es el caso del procedimiento administrativo? De que tú podrías ver la rúbrica de cada uno de los opositores que ha estado en tu mismo tribunal y que no te la han puesto y ver los ejercicios. Entonces, el tribunal ya está un poco más constreñido a aplicar criterios más objetivos, a aplicar la rúbrica en todas las fases y a dar una nota lo más ajustada posible a esa rúbrica y justificada. Por eso es muy importante que en la parte práctica uno conozca cómo es su prueba, cómo son los criterios. CEDE los tiene publicados, insisto, no podemos ver todos los de las especialidades, pero es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta y valorar a la hora de empezar la preparación de esta parte que siempre es una de las más delicadas. Bien, ¿qué vamos a hacer con el ejercicio práctico? Evidentemente practicar mucho, aquí no hay una píldora que te den y digas, ala, el ejercicio práctico lo vas a tener bien, depende mucho de tus conocimientos previos, hace cuánto que estás licenciado o graduado, cómo has practicado esto, si lo has practicado en la academia, con alguien, si lo has hecho algunas veces y demás. Pero no hay una fórmula mágica para tener los ejercicios prácticos dominados. Hay que practicar mucho, hay que contrastar y debatir las propuestas de resolución, no siempre
es la misma, sobre todo en ejercicios más abiertos, en los que te permiten un margen de variabilidad en las respuestas que puedas dar, igual que hay otras especialidades que son más precisas, más concisas y la resolución es la que es. Pero esa práctica continuada, esa resolución y contraste de las soluciones es lo que más puede ayudar a preparar este ejercicio práctico, teniendo lo que la comunidad te suele preguntar y haciendo simulacros, 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 uno detrás de otro. Bien, tema. El tema es una de las partes, desde mi punto de vista, más sencillas de la oposición. Hay muchos, sabemos que hay muchos, no notaría que hay 300, pero hay temas. Igual, si sois nuevos en la página de CEDE, que se está cambiando, va a haber una modificación de la página, se va a hacer más amigable y más moderna, pero de momento la que está nos permite consultar los temarios por especialidad y ver cuáles son los enunciados de esos temarios, bien, que llevan ya su tiempo, bien, y tienen pues lagunas que no se han cubierto por la realidad social, pero también por la realidad específica de la especialidad en la que estamos abordando, pero son los que son. Esos temas los puedes sacar de la academia. Bien, te apuntas a la academia, CEDE, te proporciona tu temario. Los puedes sacar de internet. Hay muchos temarios subidos, algunos completos, otros parciales. Los puedes hacer tú. Puedes hacer los temarios tú, viendo el enunciado, sacando un índice. Ahora mismo le dices a ChatGPT, dame un índice para este tema, luego lo pules tú un poco, ya tienes el índice y te pones a buscar información y a rellenar todo eso. Bien, hay muchas formas de hacerlo. La mejor forma de hacerlo para no perder la vida es tener un modelo y sobre el modelo hacerlo tuyo. Da lo mismo que sea el modelo de esta academia, el modelo de otra academia o el modelo que te ha dado una persona que lo ha hecho ella misma. Hay que cotejarlo, hay que contrastarlo, hay que mejorarlo, pero hay que hacerlo nuestro. Y eso es lo que vas a estudiar y eso muchas veces no puedes inventar la Coca-Cola. Los temas son los temas y si te ponen el siglo de oro español es el siglo de oro español y no puedes inventar nada. Podrás meter algunos epígrafes para mejorarlo, bien, pero los temas son los temas y hay que sabérselos. No tiene más misterio. Ahora vamos a dar unas recomendaciones para preparar los temas. Bien, los temas tienen también su parte y rúbrica para el análisis y evaluación de los mismos. Primer indicador de evaluación, estructura del tema, o sea, una estructura bien planteada del tema con sus apartados, introduce de forma justificada, segundo indicador, expresión y presentación, y tercer indicador, el 80% de los contenidos. Redacta contenidos actualizados, veis ahí lo de la actualización y profundización, que es uno de los aspectos que también la academia te va a poder ayudar y que también vas a tener que hacer de forma personal si quieres tener un tema tuyo y que sepas que eso que has actualizado pues no te lo han dado enlatado o te han orientado, pero tú eres el que has terminado colocando esas pinceladas del tema que tienen que ser tuyas. Bien, igual que hay esos indicadores, veis que tampoco son exhaustivos y que dependerá mucho de cómo sea el tema y del conocimiento que tenga el tribunal y mucho, que yo, como os he dicho, soy presidente del tribunal, la comparación entre opositores. No es lo mismo hacer la oposición el último o de los últimos que de los primeros que los del medio. Y no es lo mismo que el día que se lee o lees hayas leído uno o haya hecho alguien, un opositor, un tema excelente y luego llegue el tuyo que está bien pero no está tan bien. Y todos esos temas y todas esas variables influyen, pero no son controlables por ti. Prueba práctica 0 por 7, el 70%. Prueba escrita, tema 30%. ¿Bien? Para la superación ya hemos dicho 2,5 puntos es lo que tenemos que tener. El tema vale mucho menos, la parte práctica vale mucho más. Ahora las dos tienen que estar compensadas, igual que nos va a pasar en la programación y en la unidad didáctica. Es un conjunto y eso tiene que estar bien compensado. Entonces, esas partes tenéis que tenerlas en consideración y mucho cómo se corrige y la lista de no dejarnos nada de lo que el tribunal va a observar. Recomendaciones para el tema. Como he dicho, hacer lo propio, es decir, no fiarte del esquema solo que te dé CEDE o que te dé cualquier otra academia o te dé un preparador. Puedes incluir algunos aspectos que sean interesantes. Tenerlo actualizado y eso es muy importante porque es una de las variables que va a ser más discriminatoria
entre los opositores. Hay temas que se permiten o están más dados a estar actualizados y otros menos, pero casi todos tienen un margen de mejora por realidades técnicas, sociales, culturales, de investigación, que puedes mejorar el tema. Por experiencia de estudio, por de preparación y de opositores que han aprobado y demás, nadie hace temas de más de 12 páginas en procesador de texto en Times 11 o 12, interlineado 1,5. No, porque no va a dar tiempo a escribir más, mucho menos que eso, y a estudiar mucho más que eso. Y recordar todo eso es imposible. Por lo tanto, entre 10 y 12 páginas en letra normal Times 12, interlineado 1,5, con márgenes normales. Debería tener uno el esquema en la primera página. Hay gente que luego se hace una infografía, se hace un esquema, bien, pero luego el tema redactado por epígrafes en no más de 12 páginas y lo más recomendable en 10. Con sus citas se valora casi en todas las comunidades que al final haya un apartado de citas bien citadas en APA 7 o en Harvard del tema, en qué fuentes te has basado para su desarrollo. Es muy interesante, por lo menos en especialidades como las de lengua, agrupar bloques de temas y bloques comunes de contenido. Hay veces, si te pongo un ejemplo de lo que yo sé, que es un poco de lengua, pues si tienes todo el tema de textos argumentativos, expositivos, tal, hay bloques de esos tipos de texto, lingüística del texto, y puedes tener actualizaciones para ese bloque de texto, pero hay bloques de esas partes del tema que son comunes. Entonces, estudiar, agrupar los temas por bloques que se parezcan y contenido que puedo mover, modular, y actualizaciones que puedo llevar a los diferentes bloques de tema es una de las estrategias fundamentales para preparar esos temas. Y luego yo recomiendo mucho grabarlos y escucharlos. Es decir, grabarte en un podcast con el móvil o tal, vas a correr, vas en el coche y vas escuchando tus temas ya hechos en ordenador, te los grabas y ahora mismo hay sistemas para hacer grabaciones en cualquier soporte y es muy útil escucharlos, insisto, escucharlos mucho aparte de estudiarlos. Bien, eso a grandes rasgos para la preparación del tema. Aquí os pongo un ejemplo de lo que yo solía hacer con mis opositores, es tan pequeñito pero luego lo vais a poder ver en CD, que era tener un índice de contenidos lo más completo posible al principio. No me voy a acordar de todo esto, pero tengo que tener mi índice de temas lo más completo posible. Mira que tengo uno de investigación y transferencia social y otro porque lo piden algunas veces en convocatorias de oposiciones de comunidades la aplicación en el aula de ese tema. ¿Bien? Esto depende de la comunidad. Pero el de investigación, actualización, transferencia social es un epígrafe que siempre metíamos y hace ya tiempo. Entonces, veíamos los elementos comunes de este tema, del lenguaje y comunicación, con otros temas que íbamos a utilizar y puntos que íbamos a utilizar, el 4 y el 5, en otros temas. Y justificábamos, e insisto, depende de la comunidad, una cara de folio para la relación de los contenidos con la práctica docente. Y teníamos bloques de ampliación distribuidos por letras de alumnos para que no se solaparan lo que iban a hacer como orientación. Pues implicaciones de la estructura cerebral para el bilingüismo en tumores cerebrales, estudio de tumores cerebrales, implicaciones en la tomología de emisión de positrones, espectrografía cerebral, es decir, cosas de técnicas de aplicación de este tema a la transferencia social, clínica, médica o modelos de lenguaje, representaciones semánticas, semántica de algoritmos en inteligencia artificial, como este tema tiene unas ramificaciones, unas aplicaciones en investigación, en transferencia social que nos parecen importantes, de forma que los pudiéramos actualizar. Bien, y esa investigación y transferencia social valía para varios temas, para bloques de temas, y teníamos hecho un párrafo que nos permitía justificar esa actualización. Y luego teníamos siempre la bibliografía en formato APA y 3, 4, 5, 6 libros que íbamos a mencionar al final del tema, ya aprendidos de memoria por bloques de temas. Simplemente es una sugerencia, bien, las relaciones con los temas 2, 3, 4, 6 y 10 del temario, los puntos en común que íbamos a utilizar, la aplicación que era igual en el aula para todos estos temas, porque tienen relación con los mismos bloques de contenido del currículo saberes básicos, competencias específicas de la materia de lengua castellana, la actualización, la ampliación y un bloque común.
Bien, eso se puede hacer, lo podéis hacer de forma individual o con el apoyo de la academia y el preparador que tengáis en cada especialidad. Terminamos este bloque de presentación de lo que es tema, ejercicio práctico, criterios aplicados por el tribunal, algunas estrategias en esta charla inicial de cómo afrontar el estudio, el desarrollo de los mismos y cómo podemos dar pasitos pequeños desde ya que estamos en septiembre para que no llegue la oposición y nos coma. Programación didáctica. Apartados vienen también tasados en las convocatorias de oposiciones. Son muy escuetos, ¿bien? No van a máximos y por lo tanto son muy mejorables. El índice de la programación en la academia aquí en CEDE damos un índice mucho más completo, integrando todos los aspectos que las convocatorias de oposiciones de las diferentes comunidades establecen para la programación, pero lo ampliamos, lo mejoramos y lo justificamos de forma normativa y desde la perspectiva real de los centros de cómo se organizan en su funcionamiento y cómo encaja la programación didáctica, cómo tiene vinculación con el resto de elementos curriculares y también organizativos, PGA, proyecto educativo de centro, la vinculación con los criterios de la CCP y cómo se materializa todo esto y cómo se aborda la programación desde una perspectiva real. Ahora, tenemos los apartados que nos establece la convocatoria. Los respetamos y los mejoramos. Utilizamos también las rúbricas en la academia para que no se nos escape nada de lo que va a valorar en la segunda prueba, en el apartado de programación, unidad didáctica, situación de aprendizaje, el tribunal. Veis que está tasado por porcentajes y tiene los indicadores de evaluación del documento y de la exposición. Entonces, damos pautas y ahora vamos a ver cómo lo preparamos esto, que hacemos en CEDE para preparar esta programación. Y vamos explicando cada una de las partes de la programación, cómo se hace, cómo se diseña, por qué, qué hay que tener en cuenta a la hora de espacio, es decir, extensión y defensa de la misma. Pero lo que no hacemos es dar una programación enlatada, es decir, programación de CEDE, programación de magíster, programación de preparadores, preparación de la que sea, programación de la que sea. Es decir, llevar una programación que se sabe de dónde viene es ponerte la soga. No damos una programación, ¿por qué? Porque no, déla usted y yo la cambio. No, usted no cambia nada. Usted cambia el 10% y se va a la oposición con esa programación. Aquí enseñamos a hacerla punto por punto, explicando punto por punto lo que tiene que ir y corrigiendo a cada opositor punto por punto lo que ha puesto. Bien, si tiene una duda, en contextualización he puesto esto, en la introducción he puesto esto, en la vinculación con el proyecto educativo he puesto esto. Bien, está mal, es extenso, es corto, pero la tienes que redactar tú y ser tuya. Ya veremos, no está puesto aquí en esta presentación, pero el aviso que hacen todas las comunidades es, traes programación de un centro, no es tuya, no es personal, o la traes de una academia sin cambiar absolutamente nada, la programación no es personal, no es individual, cero. Entonces, hay que hacerla. Haciéndola, aprendes a defenderla, aprendes a decir y justificar todo lo que estás haciendo y encajas las unidades didácticas y las situaciones de aprendizaje con solvencia, coherencia, realidad, aplicable al aula y le puedes contestar al tribunal cualquier pregunta en el debate. Hacemos programaciones o damos información administrativa, normativa y de desarrollo didáctico y de evaluación principalmente, realista, ajustado a la norma, innovadora. Es decir, sobre todo ajustado a la norma, que podamos contestar por qué estamos poniendo porcentajes aquí y no allí, que los instrumentos no llevan porcentaje, que si ponemos un porcentaje a los instrumentos de evaluación lo tenemos que vincular con los criterios de evaluación. Entonces, todo eso lo explicamos, lo justificamos y vosotros lo redactáis con vuestras propias palabras. Y, evidentemente, como todo en la oposición, tiene que tener un índice, un valor de innovación que no puede ser un circo, ¿bien? Ni en los temas puedes plantear un circo, ni en la programación, ni en las actividades que hagas vinculadas a esa programación en formato unidad o situación de aprendizaje puedes plantear cosas pues que no sean realistas, que no sean aplicables al aula y que quedan muy bien porque el papel se lo come todo y el aula no se lo come, es decir, la realidad del aula es matadora para hacerle ver a un tribunal que tú vas a hacer 50.000 cosas en 50 minutos con falta de recursos muchas veces por los tipología de actividades, etcétera. Tiene que ser innovadora pero realista.
Nos vamos a centrar principalmente porque os va a servir para la parte de unidad y situación de aprendizaje, metodología, evaluación, atención a la diversidad con todo el DUA, que son los 3 puntos más importantes, no los únicos, pero sí discriminan mucho a los opositores en la oposición cuando defienden y cuando contestan preguntas. Hay muchos más puntos, la programación tiene 18 puntos, pero estos 3 puntos son muy importantes. Una recomendación es no dejar de hacer la programación para el final. A ver si apruebo la primera parte, la primera prueba y luego ya me pongo a hacerla. Mi recomendación es que si uno se apunta aquí en CEDE, en cualquier sitio, y lo va a hacer, aunque sea de forma individual o en cualquier otro sitio, lo tienes que hacer simultáneamente. Tienes que ir poco a poco construyendo tu programación. Si la haces poco a poco, no hace bola, la entiendes mejor. Al final no son tantas páginas y te sirve el proceso de hacerlo para el proceso de defensa y para el proceso de construcción posterior de la unidad y situación. Como veis ahí, es decir, es la manera mejor de aprender a hacer la programación o mejorar la que tengas. Igual a través del debate, a través de la consulta, a través de las videoclases, que las puedes ver todas las veces que quieras, y a través de la consulta de esto lo tengo bien, esto lo tengo mal, he hecho así, asao, cómo lo ves, si digo esto lo voy a tener bien, si digo lo otro lo voy a tener mal. Eso es importante, que se contraste y que se vea si lo que estoy haciendo tiene sentido y te lo diga alguien que evidentemente te está preparando. La programación, que es más cerrada, tiene unos epígrafes más cerrados, pues luego viene la unidad, situación o unidad de trabajo si estamos en formación profesional o unidad de programación, que tiene esa denominación muchas veces ya en algunas comunidades. Bien, esta evidentemente tiene una estructura pedagógica estable, ¿bien? Un índice más o menos estable, pero evidentemente aquí se ve mucho un opositor de otro, qué tipología de actividades y tareas. Si yo pregunto ahora mismo qué diferencia hay entre un ejercicio, una actividad y una tarea, que me pongáis un ejemplo de cada uno de ellos y que me lo justifiquéis para cuándo aparece en situación de aprendizaje y si previamente lo he tenido que trabajar en una unidad didáctica, pues hay gente que le costará y otra gente que lo tendrá muy claro y dirá, mira, un ejercicio es esto, una actividad es esto y una tarea es esta. En la situación de aprendizaje aparecen las tareas competenciales y aparecen previamente desde un diseño que ha tenido que tener en cuenta la teoría para llegar a la práctica. Y todo ese esquema de trabajo lo explicamos, cómo diseñar unidades, cómo hacer unidades didácticas competenciales con micro situaciones de aprendizaje dentro, cómo hacer macro situaciones de aprendizaje desde un enfoque eminentemente competencial cuando ya se ha abordado el currículo y se pueden abordar por proyectos, por centros de interés, etcétera. Y yo no me encargo de la unidad de trabajo, pero en formación profesional, ha habido ciertos cambios recientemente con la aprobación de la nueva ley y del Real Decreto, pues también entran temas de formación en empresa con resultado de aprendizaje que tienes que tener en consideración dentro de tu módulo, etcétera, pero no es el caso de esta presentación. ¿Qué tenemos? Pues tenemos igual, todas las comunidades en su convocatoria y en sus criterios describen cómo va a ser el ejercicio de programación y cómo va a ser el ejercicio de unidad didáctica, parte B de esta segunda parte o prueba de la oposición, y qué es lo que van a valorar, igual, con sus porcentajes, igual que la programación, en la parte segunda. Diseña la unidad didáctica o situación de aprendizaje de acuerdo a la normativa reguladora del currículo vigente de la Comunidad de Madrid, 3%. Presenta una introducción motivadora, contextualizado, pues todo eso. Ahora, no voy a decir nada raro, aunque esto quede grabado, que aunque hay una rúbrica en cada uno de los apartados, en cada uno de los apartados del tema, del ejercicio práctico, de la programación y de la unidad, tú ves en conjunto al opositor y a la opositora que tienes delante. Y eso es así. No porque tengas manía o no manía. Eso lo hemos hecho todos que estamos en un tribunal. Percibes qué se ha hecho en general. Si la sensación es buena, las notas evidentemente de cada epígrafe, puede ser que un epígrafe se te haya olvidado o lo hayas hecho regular y baje la nota. Pero la sensación va a ser de tener una nota de aprobado. Te da la sensación. No, el tribunal te ve, pero no vamos punto por punto. El punto por punto va después. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si la percepción es mala, evidentemente, aunque hayas tocado todos los puntos, van a ir buscando las formas de decir, yo tengo una percepción mala, no has expresado bien, ha dicho aspectos que no son tal, no porque te tengan manía ni no manía, ni no estén aplicando los criterios
específicos, sino por esa sensación. Y esa sensación sí es responsabilidad nuestra intentar dar una buena sensación de que has tocado todo, de que has sido organizado, de que tienes una estructura, de que has sabido contestar las preguntas, etcétera. Todo eso hay que prepararlo en la defensa y es muy importante tanto el documento escrito como mucho más lo que vamos a decir al tribunal. No puedes decirle al tribunal y hacer una buena exposición si tienen dos auténticos churros hablando en plata como programación y unidad. Puedes tener auténticos buenos documentos y ser muy malo debatiéndolos, defendiéndolos y explicándolos. Así que esa sensación, igual que no la tienes tanto en el tema y en el ejercicio práctico, que te ciñes más a elementos más técnicos, de tiene la presentación, la ha hecho bien, está actualizado, ha tocado todos los puntos fundamentales, bueno, y más o menos tal. Pero en esta parte es muy importante la sensación que das. En la rotonda 12, la segunda salida en calle del Dr. Marcos Sopena. Venga, al Marcos Sopena. Vamos a ver si cerramos los audios. Pero si se van Bien. y se pierden, pues nada que sepa ahí. Vamos a ver si podemos cerrar audios, porque si no nos vamos a la próxima rotonda y nos estrellamos. Venga, la calificación, ya voy acabando, para no aburrir. Hemos dicho que esto iba a ser condensado, queda grabado, podéis verlo, podéis, que es lo bueno que tiene ahora mismo todo este tema, igual que en vuestro tema grabado, es muy útil y vuestra programación grabada, escucharla y echar para atrás y que la escuche alguien y diga, oye, van muy rápido, como yo ahora, que voy un poco rápido, atropellado para que daros toda la información, pero sé que lo vais a poder contrastar ahora conmigo en un debate o en unas preguntas y también, evidentemente, a posteriori, tumbar la cama y decir, me voy a ver otra vez esto y lo voy a parar y lo voy a ver con tranquilidad. Eso también antes no lo teníamos. ¿Bien? Yo he preparado en CD esta programación con los opositores de forma presencial. El que no venía se perdía la preparación. Ahora tenéis las videoclases grabadas de todo. Podéis pararlas, verlas, apuntar, todo en cualquier momento de forma reiterada y desde cualquier lugar. Y eso apoya mucho también a la preparación. Parece que no, pero son cosas importantes. Bien. ¿Qué es lo que damos de recomendación? Unidad didáctica y situación de aprendizaje, unidad de programación o unidad de trabajo. Bueno, pues y a la vez que vamos explicando cómo se hace cada documento, tenemos una videoclase que explica introducción de la programación, introducción de la unidad didáctica o situación de aprendizaje. Bueno, pues vamos viendo cómo se hace la introducción, qué podemos tener, qué no podemos tener, hasta dónde llegamos en extensión, hasta dónde llegamos en defensa. Tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a preparar actividades y tareas, que haremos también bloques, no vamos a hacer actividades y tareas para cada unidad, haremos bloques de modelos de trabajo, cómo trabajo el comentario de texto con mis estudiantes, cómo integro la inteligencia artificial de forma crítica, garantizando protección de datos y para que me sirva. Pues esos modelos de integración nos van a servir para diferentes sesiones. No podemos hacer un libro, cuando dábamos antes todo este tema, la gente decía, bueno, es que sí, claro, les decía yo, si preparáis todas las actividades, preparáis todas las tareas, preparáis todos los ejercicios de todas las unidades, habéis hecho un libro, vais a Santillana y que os lo publique o ya tenéis el libro hecho de tercero de la ESO. No se trata de eso es irrealista. Hay que hacer modelos de actividades que nos sirvan para explicar al tribunal y ponerle ejemplos de cómo abordamos bloques de contenido, saberes básicos relacionados con la materia que estamos programando, pero con modelos, no con actividades súper concretas para cada una de las sesiones. Y ahí tenemos que tener un balance. Hay gente que quiere que todo esto sea muy innovador y no es realista. Es decir, no una clase de primero de la ESO, tercero de la ESO, con 50 minutos tienes como mucho 30 minutos para dar clase, entre todo lo que se monta en la clase y demás. Entonces, no se trata de llevar, como he dicho antes, un circo montado, sino tener actividades puntuales del total del curso, como máximo un 40, un 30% de actividades que nos permitan cierta innovación, que vean, y la vamos a defender siempre en la unidad de situación de aprendizaje, actividades innovadoras. Pero no todo es innovación, no todo es un circo y hay que aprender también aspectos teóricos que hay que aprenderlos de diferente manera, con diferentes soportes hoy en día, sí, pero que hay que aprenderlos. Tienes en matemáticas el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, lo tienes que aplicar a actividades y luego a tareas, pero te lo tienes que saber primero y tienes que saber cuáles son, si va con el máximo exponente, con el mínimo exponente, por qué va, con qué tipo de ejercicio, eso hay que practicarlo de forma teórica, si no los profesores vamos a percibir que, mire usted, aplica la ortografía muy bien en situaciones de situación de aprendizaje. No nos ha planteado ninguna actividad
ni nos ha dicho en la programación cómo se aborda el conocimiento teórico de la ortografía. Algo tendrá que dar usted, algo tendrá que aprender el estudiante antes de ponerse a aplicarlo. Bien, igual que la programación, metodología, evaluación y atención a la diversidad, 3 elementos que en la práctica docente son fundamentales. Cómo das clase, cómo evalúas, cómo atiendes a alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, tanto generales como específicas. Y eso hay que trabajarlo bien. Lo que os he dicho antes, actividades realistas e innovadoras, sí, 30 tal, pero ejemplos, modelos de trabajo es lo que vamos a abordar, basados en evidencia científica, muchos de ellos, basados en pruebas internacionales que utilizan esos modelos de actividades y también, evidentemente, en ejercicios, como he dicho, más teóricos y más tradicionales. Y en esa dicotomía y en ese balance entre teoría y práctica, el tribunal siempre va a apreciar que hay seriedad en el planteamiento y no solo un show-off, una muestra de un teatrillo que queda muy bien y que puede resultar muy innovador, pero no ser realista. Y luego también daremos pautas para localizar, adaptar y preparar recursos, es decir, los recursos que vamos a llevar no los podemos fusilar. Bien, nos podemos fusilar y hay que garantizar, el INTEF y el CEBEC tienen guías que vamos a utilizar de qué podemos citar y cómo podemos utilizar material educativo dentro de las aulas. Y ese mismo concepto que vamos a explicar al tribunal lo vamos a aplicar en la oposición para que haya ejercicios, actividades, tareas localizadas, adaptadas y preparadas dentro de los bancos de recursos que tenemos a nivel nacional, también a nivel autonómico y toda la tipología de actividades que podemos preparar nosotros a la vez que preparamos la programación sin tener en cuenta o en mente que vamos a preparar actividades para todas las sesiones de todas nuestras unidades didácticas o situación de aprendizaje, porque ya he dicho que eso es completamente irreal.